Pues José Reyes, si te parece, entramos ahora pues ya de lleno en esta investigación que tú realizaste sobre estos bienes culturales que se trasiegan en el mundo y particularmente en México y en América Latina, bienes culturales con un alto valor, pues incluso podríamos decir que incuantificable desde el punto de vista cultural, bienes arqueológicos, bienes de carácter también histórico. Hay un saqueo de bienes culturales en México que ya se ha ligado prácticamente a el crimen organizado, es decir, integrantes del crimen organizado, aquellos que trafican con drogas, que también incursionan en la trata de personas, que lavan dinero en el sistema financiero, pues también son los que ya han incursionado en la comercialización masiva de estos bienes en México, José Reyes. Así es, Osimo, a partir de una campaña que dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, eh, eh, denominada Protege tu Legado, eh, platicamos con Carlos Tejada, un experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, quienes precisamente nos da cuenta de cómo bien el tráfico de bienes culturales de México hacia otras naciones del mundo, pues ha servido para financiar a la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el contrabando de armas, el lavado de dinero y fraudes fiscales. Algo que se dice así pues muy fácil, pero que en realidad representa un serio peligro para la nación, sobre todo porque históricamente se ha despojado de zonas arqueológicas, incluso de museos, han sido saqueadas valiosas piezas que son verdaderamente este, deseadas por eh, eh, coleccionistas privados e incluso que van a parar a museos de otros países como Inglaterra, el Museo Británico, en el Louvre de París también, entre otros que contienen piezas de la cultura mesoamericana, no solo de México, pero que han sido de alguna manera traficadas porque no se explica su real procedencia y a pesar de las buenas intenciones de algunos gobiernos de pues de devolver estos bienes, hasta ahí ha quedado en puras declaraciones. Ya se sabe históricamente cómo se ha peleado México el penacho de Moctezuma, que se encuentra en Viena desde hace muchas décadas y que tampoco ha sido posible que regrese pues a donde pertenece, al Museo Nacional de Antropología e Historia de México. De tal manera que este tráfico y comercio de bienes culturales de México deriva también en el blanqueo de capitales y en la evasión fiscal. Y para financiar al crimen organizado, nos aseguró Carlos Tejada, experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien dijo que el tráfico ilícito de bienes culturales irrumpe el acceso a la cultura, genera un daño importante a la identidad y a los derechos culturales, porque reduce a un nivel de mercancía, lo que tiene un sentido mucho más profundo para los pueblos y para las naciones. Nos dijo en entrevista el analista Carlos Tejada, quien estudió en las Facultades de Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé. Así es, pues se trata, decíamos, de un tema que nos parece muy relevante. También es importante señalar que en la actual administración, José Reyes, pues se ha llevado a cabo un intento de recuperación o esfuerzos más bien por recuperar gran parte del propio patrimonio arqueológico mexicano. Recordar que hay una política que ha llevado precisamente, ya nos darás tú los datos, José Reyes, a una recuperación pues prácticamente sin precedentes. Sabemos también que no es suficiente, sabemos que se tienen que atajar todas las formas en que estos saqueadores y traficantes de bienes culturales pues tienen a su disposición pues para seguir haciendo lo que hacen, no solamente en México y en América Latina. Señalar, José Reyes, que sí ha habido una intención de proteger y recuperar muchos de estos bienes y señalar también que el papel que han tenido algunas naciones
con respecto a esta intención mexicana que ha sido recibida, decíamos, pues con mucho entusiasmo por algunas naciones, particularmente Italia, y que incluso han llegado a recuperar para México algunas piezas que transitaban por su territorio. Otro caso que en algún momento se tuvo algún tipo de apoyo fue de España, más allá de las propias tensiones que hay en otros ámbitos de la propia relación bilateral con ese país. Sin embargo, sí señalar con claridad pues el papel de Francia, que lejos de pues darle la bienvenida a una posición como la mexicana para recuperar los bienes no solamente de México, sino de América Latina a sus respectivos países, pues resulta que aquí la cooperación de Francia no pudo concretarse y por el contrario, prácticamente le dio carta blanca a las propias casas que comercializan estos bienes asentadas allá en Francia para que lo siguieran haciendo, José Reyes. Así es, Osimo, Carlos Tejeda, el investigador de la UNESCO, asegura que incluso este tipo de tráfico de bienes culturales amenaza, pues, es una amenaza mundial y un obstáculo a la seguridad global, toda vez que incluso se trata, pues, precisamente porque atenta contra un patrimonio mundial que, pues, es tratado de manera mercantil, sobre todo porque los cárteles y los grupos del crimen organizado saben el valor que representan estas piezas, que desde el punto de vista cultural, pues es invaluable, pero para ellos representa dinero constante y sonante para financiar otras actividades ilícitas. Como tú lo señalabas, Ósimo, la recuperación que ha tenido México en voz de Carlos Tejada es que México en el periodo de esta administración ha recuperado más de 13,000 bienes culturales, lo cual dijo representa un avance importante, así como dijo la creación de la Comisión Intersecretarial Permanente contra el Tráfico Ilícito de Bienes que forman parte del patrimonio cultural. Dos avances importantes a consideración de Carlos Tejada que han sido importantes en este sexenio, como es la recuperación de más de 13,000 bienes y esta comisión intersecretarial, de la que no dio más detalles, ni así como tampoco del tipo de piezas ni los países que pues han devuelto pues a México esta infinidad de piezas que han sido pirateadas hacia el exterior, toda vez que México sigue siendo en gran parte, sobre todo el sureste mexicano, virgen para los saqueadores. Ahora que, por ejemplo, se construyó el Tren Maya, cada 8 días el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, daba una explicación pormenorizada de los descubrimientos, tanto de asentamientos, ciudades, juegos de pelota, piezas arqueológicas, que la reportaba por miles y miles, incluso tomando en consideración que muchas de estas zonas por donde atravesó el Tren Maya, pues ya habían sido saqueadas por parte de pues delincuentes profesionales que se dedican a este tipo de robos de bienes culturales, que incluso muchas de esas piezas van a parar a empresas de alto raigambre para subastas como Sotheby's, entre otras, que pues se dedican a eso y que las cotizan en miles de millones de dólares. Pues así es, José Reyes. De hecho, como bien comentas, son miles de millones de dólares. Ni siquiera hay datos concluyentes a nivel mundial de lo que significa este trasiego de patrimonio cultural, arqueológico, de acuerdo con la propia información que nos proporcionas, José Reyes, en este reportaje, que por supuesto invitamos a que usted consulte, el www.contralinea.com.mx. El comercio ilícito de antigüedades podría alcanzar los 3,000 millones de dólares al año. Sin embargo, el Grupo sobre Delincuencia Organizada de la Policía Metropolitana del Reino Unido e Interpol calculan que estas ganancias son en realidad de 6,000 millones de dólares por año. Pues decíamos, una gran fortuna que precisamente por eso ha llamado la atención de los grupos de la delincuencia organizada, es decir, de otro tipo de bienes que estaban trasegando, entre ellos drogas,
para incursionar también aquí en este ámbito, José Reyes. Así es, Osimo, de tal manera que esta campaña que ha iniciado precisamente la UNESCO en México es contra la sustracción, destrucción o traslado ilegal de bienes culturales, tales como piezas monumentales, arqueológicas, antropológicas, artísticas y obras documentales. Esta campaña que lleva a cabo Carlos Tejado, de acuerdo con lo que dice de la UNESCO, es para visibilizar esta problemática, sensibilizar y hacer conciencia entre el mayor número de personas e instituciones posibles. Textualmente, Carlos Tejada nos dijo, se trata de poder intensificar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y aplicar la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales, así como establecer un diálogo internacional abierto e inclusivo con respecto a esta problemática. Y en ese sentido, decíamos, pues no hay cifras exactas sobre este delito, por lo cual también, pues de acuerdo con lo que te han dicho, José Reyes, pues se ha complicado la manera de vigilar estas actividades ilícitas y por lo tanto también prevenirlas. Y en ese sentido también señalar que incluso el Internet y las nuevas tecnologías pues se han incursionado como uno de los medios a través de los cuales se da en mayor medida ya el tráfico de bienes culturales. Pues por medio de Internet incluso se genera la logística para su traslado. Por medio de Internet también se ofertan a algunos de los posibles compradores. Entonces, pues sí, se trata de un delito que se ha sofisticado. Claro que viene ya desde hace muchísimo tiempo, pues hay que recordar aquellas incluso películas de este saqueador de las pirámides en Egipto, que pues en realidad se volvió una especie de héroe también, aunque era un saqueador, pero en ese sentido, señalar, José Reyes, que pues tiene mucho tiempo este saqueo de piezas. El asunto es de que se ha agudizado por las propias potencialidades que da, en este caso, las nuevas tecnologías. Así es, a través de las cuales incluso no hay un control por ninguna institución de México que prohíba o que persiga a quienes están ofreciendo este patrimonio cultural y mundial de México a través del Internet. Es donde precisamente debería estar presente el área cibernética de la Guardia Nacional y de otras áreas de inteligencia precisamente para evitarlo, porque de otra manera, pues resulta difícil que la UNESCO desarrolle este tipo de campañas si a través de este grupo interinstitucional no se toman medidas concretas para impedirlo en la práctica. Resulta pues evidente que esto es abordado ya por parte de un grupo intersecretarial que va desde en donde intervienen la Secretaría de Cultura, Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Seguridad Pública y por supuesto la Fiscalía General de la República para impedir el tráfico ilícito de bienes culturales. Pero ninguna de estas instancias ha reportado, de acuerdo a lo que tuvimos a bien consultar, datos concretos que nos pudieran decir que realmente están haciendo algo para impedir este saqueo de los bienes culturales, que no solo se dan en México, porque de acuerdo con Carlos Tejada, es un fenómeno que se presenta en América Latina y el Caribe, es donde más afectaciones registra como países de origen y en algunos casos también como países de tránsito, este tráfico de bienes culturales en el mundo. Citó que solo, por ejemplo, en 2020 la Policía Internacional, la Interpol, emitió un informe de bienes culturales que más se trafican en el mundo, desde objetos prehispánicos hasta objetos de arte sacro. Hay de todo tipo de figuras monumentales, ubicaciones de América Latina y el Caribe, por ejemplo, información sobre arrestos, objetos robados y recuperados sobre excavaciones, sobre sitios de excavaciones ilícitas, entre otros. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, pues es del 2020. Para nosotros ya es muy viejo. Han pasado 3 largos años desde entonces y ellos que son especialistas, expertos en este tipo de registro de ilícitos a nivel mundial,
también lamentable que no tengan los datos más actualizados para poder tener una idea más clara de la envergadura que representa este ilícito para nuestro país. Pues así es, José Reyes, y recordar que este saqueo, pues es como los demás saqueos a nivel internacional. Es decir, cuando hablamos del saqueo de recursos naturales, pues sabemos que los grandes llamados potencias del primer mundo o de los países desarrollados, pues saquean los recursos maderables, minerales, etcétera, de las regiones de América Latina, de África, también incluso de Asia. Y decíamos, pues ocurre prácticamente lo mismo en el sentido de los bienes de carácter arqueológico, los bienes de carácter cultural. En efecto, quienes se benefician terminan beneficiándose de este tipo de saqueo que ocurre en América Latina, África, Asia, pues son los países de Europa y son los países también de Estados Unidos, a donde van a parar en su mayoría estas piezas que son del trasiego de bienes arqueológicos y culturales. En ese sentido, pues recordar incluso lo que significó la guerra en Irak, un saqueo impresionante también de los propios bienes que pues no solamente digamos son de los propios iraquíes o de ellos en primer lugar, pero incluso son patrimonio de la humanidad, aquellas ciudades que se consideran las primeras civilizaciones del Homo sapiens y que también sus vestigios fueron saqueados precisamente con esta guerra en Irak. Y decíamos ahora, pues esto que ocurre en los países de América Latina y el Caribe. Pues José Reyes, ¿con qué cierras esta presentación, esta que además invitamos a que usted consulte en www.contralinea.com.mx, este trabajo que nos estás presentando? Pues con la convocatoria que hace el propio Carlos Tejada, que invita a aquellos, los actores, le llama él, del mercado de artes y bienes culturales, que son incluso los principales destinatarios y que pueden contribuir mucho a la reducción de este flagelo y fortalecer la cooperación, prevenir la venta a través del entorno digital y las nuevas tecnologías. Además de que hace una serie de recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta, eh, cómo es estudiar y poder contar con leyes o reglamentos para regular las transacciones relacionadas con bienes culturales y el comercio de bienes culturales en Internet, así como tener al día los bienes e inventarios de este tipo de materiales culturales de nuestro país, además de que apoyar para que instituciones, museos y administradores de monumentos religiosos, coleccionistas privados, puedan contar con sus propios inventarios actualizados para poder ejercer un mayor control sobre este tipo de bienes culturales. En general, esto es por lo que está luchando la UNESCO en nuestro país. Es una acción, por supuesto, loable, que hay que apoyar y que es indispensable para impedir que los grupos del crimen organizado utilicen como un recurso más, además de los múltiples que ya ejercen en nuestro país, el tráfico de bienes culturales para llevar cantidades importantes de dinero a sus bolsas. Sí. Pues ahí está la investigación de José Reyes, saqueo de bienes culturales en México ligado a otros crímenes, porque decíamos, pues ha incursionado también la delincuencia organizada, aquella del narcotráfico, de la trata de personas y del lavado de dinero, pues también en el trasiego de bienes culturales, artísticos y arqueológicos, históricos asimismo. Puede usted consultarlo en www.contralinea.com.mx.